Buenas noches hermanos, buenas noches amigos. Gracias por estar un día más en nuestro estudio en el libro de Santiago. Espero podamos pasar un lindo tiempo hoy en la palabra de Dios. Así que, ¿qué te parece si arrancamos? Y en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? ¿Recuerda? Santiago capítulo 5, versículo 7. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. Vaya tormenta que hemos tenido estos días. Hoy fue una tormenta bastante fuerte. Tenía miedo de no poder dar los videos porque se cortaba la luz, iba y venía y así que no sabía si iba a estar todo bien para la noche, pero gracias a Dios ya ha dejado de llover. Pero bueno, tenemos buena señal, así que calculo que vamos a poder hacer el video de ahora. Así que acompáñame, Santiago capítulo 5, versículo 7. Estamos con Santiago, estamos en el último capítulo, donde si recuerdas algo de lo que mencioné ayer, Santiago en los primeros 6 versículos dirige su atención al rico opresor. Es aquel creyente que ha generado riquezas, a- pero esa riqueza la ha generado debido a que su confianza está puesta en el dinero, su confianza no está puesta en Dios, su esperanza no está en Dios, él tiene toda su fe, toda su esperanza, vive para el dinero es su Dios, confía en ello y para tener su riqueza lo ha adquirido de manera injusta y la manera injusta era que por engaño, por robo, por hurto, por fraude, ¿sí? Retuvo el salario del jornalero que ganaba el día a día y no se le pagaba lo que se le correspondía. El obrero todo el día salía a sembrar, luego cuando había que cosechar, a cosechar, pero llegaba la hora de cobrar y no cobraban lo que realmente merecían por su trabajo. Entonces vemos que el rico oprimía al pobre en esto, haciéndolo trabajar, reteniendo parte de su salario, no pagándole lo que realmente le corresponde, y el jornalero es el que termina sufriendo porque es el que vive el día a día, la plata no la alcanza, mientras el rico, a costa del sacrificio de su empleado, vive para sus deleites, dándose todos sus lujos, dándose todos sus gustos, ostentando su posición social, presumiendo su estatus ante la sociedad, todo a costa del sacrificio del jornalero. ¿Sí? Entonces, un empleador nunca debe olvidar que su trabajo, su producción es el resultado de las personas que están haciendo el trabajo para él. Si estas personas no estuvieran, él no podría tener su campo al 100%. ¿Me explico? Si no estuviera el empleado, no tuviera un jornalero, él no podría tener el campo, la siembra, las cosechas, no podría hacerlo solo. Por eso contrata gente. Entonces, es un trabajo en equipo. Nosotros te ayudamos y tú nos ayudas a nosotros. Nosotros sembramos, nosotros cosechamos, tú generas riqueza, pero nos pagas el sueldo. O sea, es un trabajo donde es una ayuda mutua. Entonces, el empleador debe ver el trabajo eso, como el empleado no es mi esclavo, no es mi siervo, me está ayudando y con la ayuda que él me da, yo lo ayudo a él. Es un servicio. El panadero te ofrece un servicio y tú por ese servicio que él te ofrece, tú le redituas económicamente, por eso que él te da pan, pero tú le das dinero como resultado del servicio que él te da. ¿Me explico? Entonces, pero acá el rico está abusando, está oprimiendo del jornalero, del obrero, ¿sí? Él está clamando y sus clamores llegaron a Dios. Ellos están viviendo en sus deleites, se están dando sus lujos y son despiadados, son crueles. El pobre trabajador justo y recto está siendo llevado a juicio y siendo condenado como un criminal, y el rico opresor es visto, ¿sí?, como una víctima, ¿sí?, del maltrato de los obreros. Y lamentablemente vemos mucho de esto en nuestra actualidad, en nuestra sociedad. Entonces, tú sabes bien que casi siempre el obrero tiene de qué quejarse del jefe y suele mucho. Ayer les conté mucho de mi testimonio, de lo que es trabajar bajo dependencia, más allá de ser pastor, tener una iglesia, también trabajo bajo dependencia. Tengo un jefe, sí, que me da, bueno, él me da trabajo y yo hago mi trabajo y él paga mi sueldo a fin de mes. Entonces, bueno, hemos hablado mucho acerca de esto, ¿sí? Entonces, Santiago en los primeros 6 versículos se dirige al jefe, al empleador, al rico opresor,
que abusa del obrero y vive a costa de él. En los versículos 7 en adelante cambia la mirada, ya deja de hablar al rico le habla duro, le da una reprimenda muy fuerte, muy dura, y luego dirige su atención en los versículos 7 al que sufre. Por eso nuestro estudio que hemos comenzado el día de ayer se titula Exhortaciones a los que sufren. Hemos visto en nuestra prédica de los versículos 1 al 6 el juicio a los ricos opresores, y ahora estamos viendo una serie que es exhortaciones a los que sufren, y Santiago les dice: por tanto, hermano, tened paciencia. Y ayer hemos hablado acerca de esto. Tenemos que tener en Santiago capítulo 1 versículo 3 y 4, si recuerdas, hupomone, ¿sí? Soportar las situaciones difíciles, las circunstancias adversas, las aflicciones, los sufrimientos. Pero acá en el capítulo 5 versículo 7 es macrozumeo, ¿sí? Sí, de macrozumia, y tiene que ver más con el hecho de soportar a las personas difíciles. Entonces es doble trabajo. No solo debe soportar los momentos difíciles, toda circunstancia adversa, sino que debe soportar a toda persona difícil, y a veces nos tocan tener empleadores difíciles de soportar. Primera de Pedro habla acerca de esto, ¿sí? Entonces, en Primera de Pedro, no lo estoy recordando, estaba predicando de Primera de Pedro en mi iglesia, pero he suspendido este estudio por la cuarentena y me he entrado en Santiago, ¿sí? Pero si lo puedo encontrar y después darte la cita, pero habla de que debemos soportar a nuestros jefes e inclusive a aquellos que son difíciles de soportar, ¿sí? Porque ahí es donde se va a poner a prueba nuestra paciencia, ¿sí? Entonces, por tanto, tened paciencia. Ahora te voy a dar unos estímulos a la paciencia, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que nos deben animar, nos deben estimular a ser pacientes. Una, a soportar las circunstancias difíciles, Santiago 1, versículo 3 y 4, donde nos dice tener paciencia, soportar la circunstancia difícil, pero hablando en personas, en cuanto a soportar personas difíciles, como nos dice acá en el versículo 7 del capítulo 5, tened paciencia, macrozumia, ¿sí? de soportar a una persona que nos maltrata, que nos oprime, y en el contexto es el rico, el empleador que está haciendo trabajar día y noche a su obrero, pero le está reteniendo parte de su salario, no pagándole lo que corresponda y viviendo a costa suya y con una actitud despiadada, llevando al justo a juicio, ¿sí? Y encima el justo no ofrece resistencia, no se opone, no toma una reacción hostil hacia nuestro empleador. Esa no es la manera de tratar con nuestro empleador. Podemos ser maltratados, podemos ser oprimidos, pero no vamos a pelear de la misma manera, ¿sí? Ellos pueden tener una actitud hostil hacia nosotros, pero recuerda, nosotros vencemos los malos tratos con buenos tratos. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tiene hambre, dale de comer. ¿Qué haces? Amontonas juicios sobre su cabeza para cuando Cristo le va a juzgar, le va a pedir cuentas. Entonces Dios nos enseña a no dejarnos vencer por lo malo, sino a vencer lo malo con el bien. Entonces, si eres maltratado en tu trabajo, sé amable, sé educado, sé respetuoso, da lo mejor de ti en el trabajo, que tu conducta, tu actitud, tu comportamiento y tu trabajo hablen de ti. Honestamente, que esas cosas hablen de ti, ¿sí? Y honestamente, tarde o temprano verás cuenta, o sea, honestamente, nuestros jefes no son tontos y se dan cuenta quiénes son los que trabajan y quiénes son los que no trabajan en la obra, quiénes son los que ponen excusa, los que no ponen excusa, ¿sí? Los que hacen pasar el día y los que producen. Un jefe no es tonto, por algo son jefes. Ellos están supervisando, ellos están viendo el trabajo y conocen a sus obreros, saben con quién tratan. Por eso que sepan con quién tratan, que sepan que tú eres una persona educada, una persona respetuosa, y tú, a través con tu buen trato, tú le estarás hablando, le estarás enseñando a él, ¿sí? Le estarás mostrando algo diferente y algo va a producir esto en él. Y lo hablo desde un punto de alguien quien lo vive en la vida diaria como trabajador, ¿sí? Entonces, me esfuerzo en practicar la amabilidad y todo lo demás cuando soy maltratado, pero confiando en que es lo que Dios espera de mí. Entonces sé que Dios tiene el control de mi jefe, el control del trabajo, y sé que Dios obra en todo y he visto a Dios hacer grandes cosas. Pero quiero estimularte a ser paciente.
¿sí? Quiero darte unos estímulos, sería como una leña al fuego. Quiero tirar como leña al fuego, avivar, ¿sí? Avivarte, ¿sí? A practicar esta paciencia, a soportar a personas difíciles, personas honestamente que tienen problemas de carácter, que tienen mal carácter, que tienen mal trato para con las personas, para con sus empleados, ¿sí? Cómo nosotros podemos ser estimulados a ser pacientes. Y acá Santiago nos va a dar unos estímulos para practicar la paciencia, para soportar a la persona difícil. Y ayer hablamos de ser paciente. Sería interesante que si no has escuchado la prédica ayer, la escuches para continuar en lo que estamos de hoy, porque ayer solo expliqué lo que era ser paciente. Hablamos de lo que era soportar a una persona y bueno, contando mucho del testimonio de lo que es trabajar bajo dependencia. Entonces me interesaría que lo escuches si eres empleado. Sería muy interesante y muy bueno para ti. Pero dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bien, entonces acá Santiago va a tocar un tema dentro de lo que es la escatología, ¿sí? Escatología tiene que ver con eventos futuros, el porvenir, qué nos depara el futuro, ¿sí? Entonces el futuro no es algo que vas a encontrar en una persona que te va a ofrecer a leerte la mano, no, ahí no se predice el futuro no es algo que tú puedes saber, que te lo puede decir alguien a través de un mazo de cartas, no, mentira. El futuro no es nada de eso. Hay muchos ahí dando vuelta que te andan prediciendo el futuro. No son nada más que adivinos. La Biblia está en contra de todo esto. No, eso no es toda práctica ocultista. Y el diablo tranquilamente puede predecirte algo y hacer todo lo posible para que eso suceda y tú le creas al chanta ese. Nuestro futuro, todo lo que quieres saber del futuro, ya está en las escrituras. Desde el principio de la creación, en Génesis, hasta el fin de las cosas, en Apocalipsis, están en la Biblia. Y algo maravilloso de la escritura es el cumplimiento profético. Si haces un estudio de las escrituras acerca de los eventos futuros, hay pilares hay fundamentos fuertes sobre los que está basado el cristianismo, y un fundamento sólido, fuerte sobre el que está basado el cristianismo es la resurrección de los muertos de Jesucristo. Pero hay un fundamento también que es imposible, que nadie puede derribar, y que es el cumplimiento profético. Inclusive la resurrección de Jesucristo fue un cumplimiento a sus propias profecías, ¿sí? Y ya muchas de ellas predichas en la antigüedad, pero vas a encontrar en la Biblia siempre hay una exactitud histórica. Antes que vinieran imperios, antes que sucedieran tales cosas, por ejemplo, la Biblia ya predijo tales imperios y dio nombres y todo, y es increíble y es maravilloso el estudio de las profecías. Es uno de mis estudios favoritos, la escatología bíblica, la profecía de la Biblia. Y Santiago acá toca un tema de la escatología que todavía no se cumplió, pero sabemos que está a punto de cumplirse. Ahora, ¿cómo podemos saber que está a punto de cumplirse? ¿Sí? Ya, si la Biblia menciona una profecía y se cumple, ya, joya. Menciona otra profecía, se cumple, joya. Menciona otra profecía y se cumple. Entonces, el testimonio de toda la profecía ya cumplida me anima a saber que lo que viene se va a cumplir, porque si cumplió el resto, ¿cómo no va a cumplir lo demás? Porque ya cumplió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, Dios va a hacer. Entonces Dios siempre ha cumplido su palabra. Siempre que ha dicho algo que va a suceder, ha sucedido. Y acá da un evento escatológico que va a animarnos a ser pacientes, ¿sí?, frente a los malos tratos. Y él va a hablar acerca de la esperanza bendita del creyente, el regreso de Cristo. Entonces, un estímulo, razones para practicar la paciencia, en primer lugar es Cristo viene. Vimos el día ayer, tened paciencia, hermanos, sé paciente. ¿Sí? Debemos aguantar, debemos soportar. ¿Por qué? Porque Cristo pronto vuelve por nosotros. Llega el momento que Jesucristo ha de volver otra vez, ¿sí?, para buscar a los suyos, a sus hijos, lo que hemos puesto nuestra confianza en Él como nuestro Salvador personal. Entonces dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Luego menciona un ejemplo de paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra,
aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En estos dos versículos 7 y 8, Santiago va a hacer referencia a la venida del Señor. 3 veces nos recuerda la venida del Señor. Inclusive en el versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis uno contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, haciendo referencia a su venida. ¿Sí? Entonces, tocante a esto, en Juan no están mis bosquejos, pero en mi devocional, pero lo tengo en la mente y me gusta mucho este texto. Pero nuestra esperanza se basa en que Cristo lo ha dicho. Dice Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Acá la palabra preparar lugar es la palabra para amueblar, acondicionar. El lugar está. O sea, la casa del Padre ya existe, el cielo existe, es real. Dios está en el cielo. Allí está su morada, y Él lo que hace es acondicionar su morada para ¿cómo sería? Para nuestra llegada al cielo, ¿sí? Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el camino al cielo. Entonces tenemos la esperanza de que Jesucristo ha de volver, y la esperanza del retorno de Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? Entonces, Pablo en la epístola de Tito nos manda a guardar, dice, la esperanza bienaventurada. Tenemos una esperanza bendita, ¿sí? Tenemos una esperanza nosotros los creyentes, y es que Jesucristo, así como vino una vez, ¿sí?, en su primer venida, Él vino, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, ascendió a los cielos. La Biblia dice que Él volverá otra vez para llevarnos al cielo a todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él como Salvador. ¿Sí? Entonces, en Primera de Tesalonicenses nos habla acerca de esta esperanza. Solo te estoy leyendo unos textos de la esperanza de Cristo, pero quiero que veas cómo esta esperanza es de bendición. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen es un término que hace referencia acá a la muerte, ¿sí? Dice la Biblia que perece el impío y perece su esperanza. Cuando el impío, el incrédulo, el pecador muere sin Cristo, muere sin esperanza. ¿Qué significa? Que después de la muerte ya no hay más esperanza para él. ¿Sí? En otras palabras, es como el hombre rico, ¿sí?, y Lázaro, ¿sí? El hombre rico, ¿sí?, murió y despertó en el lugar de tormentos. La Biblia habla del infierno. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus demonios, y donde las personas voluntariamente van por haber decidido rechazar a Jesucristo como su Salvador. Entonces, pero el creyente no muere, sino duerme, porque esperamos la resurrección. Ahora, escucha esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los cristianos que ya han muerto, que nos han precedido y que ya han muerto, ¿sí? Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El creyente
Para el creyente no hay una razón de tristeza, si bien nos duele el fallecimiento de nuestros familiares, de nuestros hermanos en la fe, pero en vez de entristecernos, nos gozamos en el hecho de saber que partieron con una esperanza, que es la misma esperanza que tenemos nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Si Jesús resucitó de los muertos, tiene poder para resucitar a los que creen en él. Porque, muy bien, y nosotros hemos creído que él resucitó y confiamos por ende que nos va a resucitar si es que tenemos que enfrentar la muerte física antes de su venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, así como Cristo ha resucitado de los muertos, la Biblia promete que Él va a resucitar a los que mueran antes de su regreso, antes de su venida. O sea, su venida es cierta y es pronta, ¿sí? Él viene, es real. Pero si morimos físicamente antes de su venida, Él promete despertarnos, ¿sí?, de la muerte física y transformar ese cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. O sea, que va a resucitar a los muertos con un nuevo cuerpo. Y nosotros los que estamos con vida, que vimos justo el regreso de Cristo, vamos a ser transformados al igual que ellos con los muertos en Cristo y ser juntos arrebatados para estar con el Señor en el aire. ¿Sí? Entonces, es la promesa de Dios. Ahora, ¿vos podés confiar en eso? ¿Cómo no voy a confiar si Él resucitó de los muertos? Si Él resucitó, tiene poder para resucitarnos. Y Él nos está, o sea, no depende de mí, depende de Él y Él ya dio su palabra. Nosotros confiamos en Él. Si Él creó los cielos y la tierra, si Él pudo si Dios pudo hacerse hombre y nacer de una virgen, ¿sí?, si Dios pudo morir y ofrecer salvación por nosotros, y Él pudo resucitar de los muertos, y hay testimonio de que Él resucitó a otros muertos como Lázaro, ¿sí?, que resucitó a la hija de Naín, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Es el poder de Dios. Dios es vida, entonces tiene poder para dar vida. Entonces Él promete levantar los cuerpos de los que han confiado en Jesucristo como Salvador en su venida. Y los que estamos con vida seremos transformados a su misma imagen. O sea, este cuerpo muere, pero tú no eres solo un cuerpo. Eres espíritu, tienes alma y eso dura eternamente. ¿Sí? Entonces, tú mueres físicamente, pero tu alma puede bien pasar la eternidad en el cielo o en el infierno. Solo ahora en vida decides dónde pasar la eternidad. Si confías en Jesucristo como tu Salvador, si pasas la eternidad en el cielo, porque Dios dijo que el que cree tiene vida eterna. Y a nosotros lo que hemos creído, si vemos la muerte física, tenemos la esperanza de la resurrección de los muertos. Ahora, tocante a esta esperanza, ahora Cristo cuando viene, dice la Biblia, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿sí?, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Cristo cuando viene por segunda vez no va a tocar la tierra como lo hizo su primera vez cuando nació de una virgen y habitó este mundo, ¿sí? Entonces, Él va a descender, pero hasta las nubes. Y desde ahí, con voz de mando, con voz de trompeta, escucharemos las trompetas, ¿sí?, y seremos llevados al cielo, a las nubes, reencontrarnos con Él, para luego ir ante su tribunal de recompensa y luego ser presentados ante el Padre. Ahora, la venida de Cristo es la esperanza de todo creyente, ¿sí? Y esta esperanza es lo que hace que enfrentemos la muerte de nuestros familiares con esperanza, más que con tristeza. ¿Sabes? Cuando uno no mantiene viva la esperanza frente a la muerte, uno puede caer en el pozo de la desesperación y de la depresión y vivir con una angustia siempre. Uno va a tener una carga siempre sobre su vida, ¿sí? Uno nunca va a superar esa muerte.
Entonces, ¿por qué? Porque nuestra confianza debe estar en la venida del Señor. Si creemos que Cristo resucitó, ya está. Ellos no se fueron, están durmiendo. Nos reencontraremos con ellos en el cielo para adorar a nuestro Señor. Y la esperanza del regreso de Jesucristo es un consuelo para nosotros los creyentes y es aliento y ánimo frente al dolor. Por eso, mira el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Frente a la muerte, los creyentes nos alentamos unos a otros con esta palabra. ¿Qué palabra? Cristo vuelve. Y Cristo los va a resucitar. Con esta esperanza he enfrentado el dolor y el fallecimiento de seres queridos. Un padre, un hermano, hermanos en la iglesia, en la fe que he visto fallecer. He encontrado y que murieron con esta esperanza, y esa esperanza es un consuelo, es un ánimo para nosotros los creyentes. Dice alentaos, y la palabra acá alentaos tiene que ver con el hecho de uno que es llamado al lado de otro para ayudar, y se traduce como aliento, exhortación y consuelo. O sea que la esperanza de la resurrección trae consuelo en la aflicción, en el dolor, en el fallecimiento de nuestros familiares, porque no, si bien sentimos tristeza, pero es una tristeza del momento, pero tenemos una esperanza. Entonces, la esperanza de la venida de Cristo alienta nuestro corazón, consolando, animándonos, sabiendo que Cristo viene. Entonces, Cristo vuelve. Y todos aquellos que han dormido con Cristo, ¿sí?, serán resucitados. Entonces, Santiago dice, esta esperanza nos anima. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Nuevamente hablando de esto, menciona la palabra animar, ¿sí? Entonces, el creyente debe ser paciente, Santiago 5:7, frente a la opresión, el maltrato y todo lo demás, porque sabemos que Cristo viene y la esperanza de la venida de Cristo es un estímulo para nosotros, ¿sí? Porque la Biblia dice que nosotros no debemos tomar venganza, sino que dejemos lugar a la ira de Dios. Lo hemos visto en Romanos capítulo 12. ¿Sí? Mía las venganzas, dijo el Señor. ¿Sí? Dice, a ver, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Así que si tu enemigo, el que te oprime, el malvado, tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Sí? Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Ves? Deja el juicio y el castigo hacia los malvados al Señor. Nosotros debemos aguardar la esperanza del regreso de Jesucristo. Ahora, hablando esto, ¿sí?, Jesucristo mismo lo prometió. En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, no esperes coronas de rosa en este mundo, ¿sí? En el mundo tendremos aflicción, y ustedes bien saben que las aflicciones son son partes de nuestra vida, es algo real a la que nos enfrentamos todas las personas. Aflicciones desde el cuerpo físico, circunstancias difíciles, personas difíciles. Las aflicciones forman parte de este mundo. En el mundo, por la causa de Cristo, dice la Biblia, que seremos aborrecidos por su causa. Y a veces, por el solo hecho de ser cristianos, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser odiados y despreciados. ¿Por qué crees que muchos han perseguido a los cristianos? Sabes que la historia cristiana es una historia escrita en sangre. Todos los discípulos del Señor Jesucristo, salvo Juan, todos fueron ejecutados por causa de su fe. Y eso no son los únicos, es innumerable. Roma exhibía a los cristianos, ¿sí?, en el Coliseo romano frente a los leones, frente a los gladiadores, y allí se derramaban su sangre. Y lo que llamaba la atención es que ellos morían cantando, morían con una sonrisa, porque tenemos una esperanza en Cristo. Y en el día de hoy, en 52 países, los cristianos seguimos siendo perseguidos, odiados. Hay leyes en contra del cristianismo. Hay países comunistas que odian a Dios y tratan de erradicar a Dios. Es por eso que el cristiano es odiado, es aborrecido, ¿sí? Y no quieren saber nada con Dios, quieren hacer un mundo sin Dios, ¿sí? Entonces, porque no quieren tener a alguien a quien rendirle cuenta para poder hacer lo que ellos quieren. Pero
lamentablemente Dios existe y Dios les va a pedir cuentas a ellos por lo que han hecho y serán juzgados. Pero el Señor nos dice, mirad, dice, sed paciente hasta la venida del Señor. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Hay otro texto que quiero leerte, que tengo escrito, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, las de ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? En 2 Corintios 4:17 el apóstol Pablo le recordó a los creyentes, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea que las aflicciones que pasamos van a aumentar en nosotros ese peso, ese deseo, ese anhelo por el regreso de Jesucristo. Entonces Santiago se dirige a los que sufren y les da una palabra de exhortación. Tened paciencia. Ahora, ¿cómo puedo tener paciencia frente a esto? Bueno, Cristo viene. Pronto Cristo viene. Y Cristo cuando venga, va a venir a buscar a los suyos, pero un día, en su venida, va a venir con justicia a juzgar a las personas. ¿Sí? Entonces, fíjate, Cristo viene y esta esperanza trae aliento, esta esperanza trae ánimo, trae consuelo en todo esto. ¿Sabes? Tú ves tus problemas, pero ves lo que te espera allá arriba. ¿Sabes? Para el incrédulo, esta vida que tiene en este mundo es su cielo. Pero después de esto viene el tormento eterno para ellos, el infierno, el lago de fuego. Apocalipsis habla acerca de esto. ¿Sí? Para nosotros tal vez esto puede ser un lugar donde muchas veces pasamos aflicciones, tormentas y todo, pero allá nos espera un cielo, un lugar de paz, consuelo, felicidad, donde Dios enjugará toda lágrima, donde no habrá necesidad de sol, hambre, sed, nada de eso. Estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaremos con Dios toda la eternidad adorándole y sirviéndole. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves lo que te espera, ¿sí? Y ves el problema presente que tienes, ¿sabes? Lo que te espera te da un consuelo para enfrentar ese sufrimiento y te da un consuelo y un ánimo para ser paciente. ¿Sí? La venida de Jesucristo. Entonces nos da un ejemplo como el labrador. Debemos esperar paciente como un labrador espera. Observa. Mirá cómo el labrador. Acá la palabra mirá es un término que en castellano tiene que ver con reflexionar, considerar, mediante la observación. Observa y aprende. Esa sería la idea. Observa y aprende cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Sí? Tocante esto del labrador, cuando la alusión de Santiago a la lluvia temprana y la tardía muestra el hecho de cuán paciente tenía que ser un labrador. Las lluvias tempranas en lo que es Palestina, lo que es Israel, llegaban en los meses de la siembra, que era en otoño, octubre y noviembre, ¿sí? Y la lluvia tardía era justo que se daba para el tiempo de la cosecha y venían los meses de marzo y abril. Pero el labrador tenía que esperar con paciencia todos esos meses. Él sembraba, pero no tenía la cosecha mañana. Tenía que esperar meses y meses hasta que la cosecha viniera. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que ser como ese labrador, esperar con paciencia la venida del Señor. Tranquilo, hermano, Cristo vuelve. Sé paciente, no te impacientes, ya viene. ¿Sí? Entonces debemos ser pacientes como ese labrador, debemos tener la misma actitud que el labrador, esperar con paciencia. Seguimos trabajando para nuestro Señor, sembrando el Evangelio en este mundo. El mundo es el campo, la semilla es la palabra. Dios nos ha enviado como sembradores a llevar la palabra. Debemos seguir predicando porque sabemos que Cristo un día va a venir. Hermanos, y el Señor, a través del sufrimiento y el dolor y a través de las personas difíciles, Dios nos quiere enseñar a paciencia. Dios es como, nos enseña a ejercitar la paciencia en Él y ver su mano en nosotros. ¿Cómo puedes experimentar consuelo si no pasas por el dolor? ¿Cómo puedes experimentar la provisión de Dios si no pasas por una necesidad?
¿Cómo puedes experimentar la fortaleza de Dios si no pasas por una debilidad? ¿Me explico? Entonces Dios permite una debilidad, permite una necesidad, permite una aflicción para que puedas experimentar su provisión, su fortaleza, su consuelo. ¿Me explico? Entonces tú debes ver esas cosas como herramienta para que puedas experimentar a Dios. ¿Estás pasando por un momento de tristeza? Bueno, Dios es la fuente de gozo y de alegría. ¿Estás pasando por un momento de debilidad? Bueno, Dios es tu fuente de fortaleza. Es para que podamos recurrir a Él, podamos confiar en Él, como el labrador. Sé paciente. Cristo viene y Cristo hará justicia. No está en nosotros tomar venganza y tener una mala actitud frente a aquellos que nos oprimen. Está en nosotros es orar por ellos, darles un buen testimonio, que vean a Cristo en mi vida, sí, tratándolos amablemente, cortésmente, siendo buenas personas y predicándoles el Evangelio. Y si nos retienen el salario, Cristo provee nuestras necesidades, sí, pero tenemos un Dios que va a hacer justicia. Bien, entonces, mientras tanto, nosotros debemos afirmar nuestros corazones. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca, hermano, y debemos afirmar nuestros corazones. En cuanto a este verbo afirmar, es la palabra griega esterizo, ¿sí? Significa asegurar, establecer, confirmar. En Lucas 9:51, por ejemplo, se utiliza esta palabra para poder explicártela. Lucas 9:51 se utiliza esta palabra, ¿sí? Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahora, en Jerusalén a Jesús le esperaba la muerte. Él varias veces dijo, voy pues a Jerusalén y allí seré ejecutado en manos de los escribas, fariseos, romanos, pero él fue allá. Él afirmó su rostro y da el concepto de como que de determinación. Jesús se determinó, resolvió ir a Jerusalén, sabiendo que allá afrontaría la muerte. Él se puso firme, determinó en su vida ir a Jerusalén, sabiendo que allá le esperaba la muerte. ¿Sí? Entonces, esta palabra, sterizo, denota resolución, valor inconmovible, una actitud de compromiso a permanecer en el rumbo, no importa cuán severa pueda ser la prueba. Te repito, es una palabra que denota resolución, valor inconmovible, una actitud de compromiso a permanecer en el rumbo, no importa cuán severa pueda ser la prueba. A los que sufren, Santiago le dice, paciencia. Ahora, ¿cómo puedo ser paciente? Cristo viene, espera el regreso de Cristo, como un labrador espera la lluvia para la cosecha, tú espera el regreso de Cristo. Mantente firme, determinado a ser paciente, a aguardar el regreso de Cristo. Cuando Él venga, Él hará justicia. ¿Sí? Entonces debemos dejarle lugar a Dios. Dios se va a encargar de juzgar las causas de nosotros sus hijos. Dios es el encargado de juzgar a los que sufren. Mira el versículo de Santiago 5:4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabes? Todos nuestros clamores han llegado a oídos del Señor. ¿Sí? Y el Señor va a pedirles cuenta. ¿Bien? Es lo que Él va a hacer. ¿Cuál es nuestro rol? Aguardar pacientemente, aguantar. Ser paciente con personas difíciles se traduce como aguantar. Aguanta, aguanta, resiste. No aflojes, no te doblegues, no tomes represalias, no hables mal, no te enojes, no te quejes, no reniegues, no suspires. Ora. Ora por esa persona, ora por su vida, ora por su salvación, sea amable, da lo mejor de ti, da un buen testimonio con tu conducta, que tu trabajo hable por ti y tú aguarda con paciencia la venida de Cristo. Esta tribulación momentánea aumenta en nosotros un deseo por el regreso de Cristo. Recuerda que el regreso de Cristo es aliento, exhortación, consuelo, es fortaleza para nosotros los creyentes. Entonces, hermano, aguarda, Cristo viene. Amén.
Espero que pueda ser de bendición esta enseñanza acerca del regreso de Cristo. Es real. Jesucristo dijo que va a volver. ¿Cómo sabemos que va a volver? Él lo dijo. ¿Y cómo sabes que Él va a cumplir su palabra? Porque cumplió su palabra. Él dijo que moriría y resucitaría. Murió y resucitó. Entonces, ¿cómo no va a cumplir estas palabras? Honestamente, del 100% de las profecías que hay en la Biblia, el 90% de las profecías se han cumplido con exactitud en la Biblia. No hay nada que no se haya cumplido. Hay teorías de profecías en el mundo, que el año 2000 era el fin del mundo, que esto, que lo otro, y nunca se han cumplido. Pero cuando vas a la Biblia, todas se han cumplido, porque esta es la palabra profética más segura. ¿Quieres saber qué nos depara el futuro? La Biblia habla, ¿sí? Entonces, y más que saber qué es lo que va a sobrevenir en el futuro, ¿por qué no asegurar tu futuro en el cielo? Entonces, tenemos la palabra profética y como ya se han cumplido todos, solo resta un pequeño porcentaje de profecías por cumplirse. Y la próxima en cumplirse es el retorno de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, te animo. Cristo viene, su regreso está pronto, entonces, paciencia. ¿Estás siendo maltratado? Aguanta esperando el regreso de Jesucristo como un labrador. Afirma tu corazón. ¿Sí? Determínate a hacer la voluntad de Dios y a aguardar pacientemente la venida de Cristo y vence el maltrato con buen trato. Amén. No hables mal de tu empleador, no lo insultes, no lo cuestiones, no hagas marchas, no prendas gomas, pancartas, no hagas paro. Simplemente vence con buen trato el maltrato. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? A ver, otra palabra. Sí, ¿qué necesidad hay? ¿Sí? ¿Puede hacer tal trabajo? Sí, cuente conmigo. Yo lo hago. Que vean un corazón dispuesto, trabajador, que se esfuerza. ¿Sabes? Y Dios, con tu buena conducta, muchas veces les da lecciones a los que nos tratan mal, ¿sí? Y ellos cambian su actitud. ¿Sí? Entonces, te animo. Para pelear se necesitan dos personas. Entonces, si uno quiere pelear y el otro es bueno, es malo, no va a haber pelea, porque tú eres bueno. Él puede tener maltrato, pero tú al tener buen trato apagas el fuego. La blanda respuesta quita la ira. Entonces, no hay lugar para pelea. Entonces, y te ayuda a vencer todo ese maltrato, a quitar de vos todo ese estrés, ese nerviosismo. Simplemente haz lo correcto, toma las cosas bien y da lo mejor de ti en el trabajo. Cristo viene y es un incentivo para ser paciente, ¿sí? Entonces quiero animarte, incentivarte a ser paciente. ¿Cómo? Bueno, sigue aguardando con paciencia la venida de Jesucristo. Aguanta el maltrato porque también Cristo viene. Esto no significa que, o sea, si hay oportunidad de que se pueda dar la oportunidad de hablar, habla como una persona educada, ¿sí? Y bien, y no hay problema, o sea, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, poder defenderte. He tenido ocasiones en las que me he tenido que defender de chusmeríos y todos en el trabajo, orando, pidiendo la guía de Dios, con buenos tratos, con amabilidad, con respeto. Pedí permiso para hablar. Le dije, mire, está pasando estos problemas, esta es la causa, quiero que sepa que hice tata, y tu conducta habla por ti. Ellos no solo escuchan lo que tú dices, sino ven cómo te conduces y van a dar un veredicto. Entonces, como tu conducta habla por ti, saben en quién confiar y en quién no confiar. Entonces sabrán que le estás diciendo la verdad. Entonces, vence el maltrato con buen trato. ¿Sí? Entonces, sé paciente. Cristo viene y eso debe estimularnos a aguantar más, porque hay algo mejor para nosotros allá arriba, en los cielos. Amén. Espero que si no conoces a Cristo, puedas asegurar tu lugar en el cielo. ¿Sí? Necesitas a Jesucristo como Salvador. Espero el día de mañana podamos tocar el versículo 9 de no quejarnos uno contra otros, sino dejar lugar a la justicia de Dios. Tal vez si puedo avanzar más, avanzaremos más, pero espero que lo doy pueda ser de mucha motivación para tu vida. Te agradezco por estar y vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, animándonos a los que sufren a ser pacientes, a aguantar cuando recibimos maltrato o estamos en una situación de que tal vez de opresión.
de un maltrato, Señor, y tú nos enseñas a practicar la paciencia, a aguantar el maltrato y vencerlo con buen trato, Señor. Y nos enseñas a ser paciente y como incentivo para la paciencia nos animas a esperar tu pronto retorno. Cuando tú vengas, tú harás justicia. Nosotros debemos aguardar tu venida. Debemos al maltrato vencerlo con buenos tratos y dejar lugar para tu ira, para tu justicia, Señor. Tú harás justicia en este mundo. Nosotros debemos hacer tu voluntad y lo correcto, lo que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a hacer el bien, Señor Dios, en nuestros labores y frente a nuestros jefes, nuestros empleadores. Dios, gracias por tu palabra. Queremos seguir aguardando y esperando el retorno de Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Cristo viene, no se tarda, aguanta. Te espero mañana, 19:30 horas, para el horario del culto de nuestra reunión de oración y estudio de la palabra de Dios para continuar con nuestro mensaje. Y no me quiero despedir sin antes David Navarro. Feliz cumpleaños. Sé que hoy todos te hemos estado saludando por WhatsApp, pero de verdad te aprecio mucho, amigo, te quiero. Doy gracias a Dios por tu vida, la de tu esposa, tus hijos son de mucha bendición. Entonces agradezco a Dios por este año de vida que Él te está dando, que hayas pasado un lindo día con toda la familia. He visto una foto que has publicado ahí, creo que te han llevado el desayuno, no sé si era la foto de hoy, creo, pero que lo hayas pasado lindo. Lástima el clima, pero que lo hayas podido disfrutar este año más de vida que el Señor te ha dado. Ruego que Dios te bendiga y te siga utilizando. Así que bendiciones. Mañana le toca el cumpleaños a mi esposa, así que bueno, mañana la saludaré ya en la mañana, nuevamente por acá. Así que saludos, ¿sí? Entonces, gracias por estar, ¿sí? Y nos vemos mañana 19:30 horas. Chao.